Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a dedicar el vídeo a un teorema de las matemáticas que tiene su cierta presencia dentro del álgebra y es el teorema del binomio, en este caso para exponente natural. Este teorema del binomio fue creado por Newton y extendido hasta sus últimas consecuencias. Él no solo definió el teorema del binomio para exponente natural, sino que lo definió para todo tipo de exponentes. Pero bueno, vamos a dedicarnos a exponente natural. Así que, dados cualesquiera a y b, que pueden ser incluso números complejos, y un número natural n, se tiene entonces, según Newton, que a más b elevado a n es igual al sumatorio entre j igual a 0 y n del combinatorio n sobre j por a elevado a n menos j por b elevado a j. ¿Seremos capaces de demostrar esta fórmula para exponente natural? Yo creo que sí. Lo primero es partir de las condiciones que nos han dicho en el enunciado. Tenemos dos números complejos, cualesquiera, y vamos a probar por inducción sobre el exponente natural el teorema. Empezamos entonces, si vamos a hacerlo por inducción, probando el caso n igual a 1. ¿Qué es lo que tenemos que probar? Bueno, pues vamos a comprobar que a más b elevado a 1 es igual al sumatorio desde j igual a 0 hasta 1 del combinatorio 1 sobre j por a elevado a 1 menos j por b elevado a j. Como resulta que a más b elevado a 1 es precisamente a más b, y por el mismo precio eso es igual a elevado a 1 más b elevado a 1, podríamos incorporarles los combinatorios 1 sobre 0 a a elevado a 1 y 1 sobre 1 a b elevado a 1. Combinatorios que lleva la fórmula que queremos comprobar. Lo único que nos falta ya es colocarle el factor que no tienen. En el caso del primer sumando le falta b elevado a 0. Pero eso no hay problema porque b elevado a 0 es 1. Y en el caso del segundo sumando le falta a elevado a 0, pero a elevado a 0 es un 1, con lo cual no hay ningún problema, se lo podemos colocar. Así que vamos a escribir lo que acabamos de decir, que el primer sumando va a ser 1 sobre 0 por a elevado a 1 por b elevado a 0, es decir, lo único que hemos hecho es añadir una cosa que es 1, y como está multiplicando no hemos cambiado absolutamente nada, y en el segundo sumando 1 sobre 1 por b elevado a 1 sigue estando, y a elevado a 0, que era 1 y es un factor que multiplica, no modifica lo que es el segundo sumando, con lo cual no hemos hecho nada que sea ilegal. Y eso que tenéis ahí, esos dos sumandos, tal cual están escritos, son precisamente el sumatorio que nosotros estábamos intentando encontrar. El sumatorio desde j igual a 0 hasta 1 del combinatorio 1 sobre j por a elevado a 1 menos j por b elevado a j. Por lo tanto, el caso n igual a 1 es cierto. Ahora, como bien sabéis, lo que vamos a hacer es probar la hipótesis de inducción. Suponemos cierto el caso n igual a k, es decir, que a más b elevado a k es igual al sumatorio desde j igual a 0 hasta k del combinatorio k sobre j por a elevado a k menos j por b elevado a j, es decir, estamos suponiendo cierto un caso particular, el caso késimo, y entonces vamos a probar el caso siguiente, el caso k más 1. ¿Qué vamos a probar entonces? Que a más b elevado a k más 1, en teoría, tiene que ser el sumatorio desde j igual a 0 hasta k más 1 del combinatorio k más 1 sobre j por a elevado a k más 1 menos j por b elevado a j. Esto es lo que tenemos que probar. Tenemos cierto un caso cualquiera que le vamos a llamar el caso k, y lo que tenemos que probar es que el caso k más 1, es decir, el siguiente, también va a seguir la misma fórmula. Vamos a ver cómo lo hacemos. Empecemos. ¿Y por dónde empezamos? Con a más b elevado a k más 1. Lo vamos a separar en dos factores, a más b elevado a k por a más b, entre paréntesis, lógicamente. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque nosotros sabemos que a más b elevado a k tiene una fórmula que nosotros estamos considerando cierta, y es la que vamos a poner. El sumatorio desde j igual a 0 hasta k de k sobre j por a elevado a k menos j por b elevado a j, y lo vamos a multiplicar por el binomio a más b entre paréntesis. Lógicamente ese factor va a entrar dentro del sumatorio, y al multiplicar cada uno de ellos por a y por b vamos a conseguir dos sumandos. El primero, que va a tener el combinatorio k sobre j, y a va a estar elevado a k más 1 menos j. Observad que ha añadido 1 al exponente a porque hemos multiplicado por a, y b elevado a j sigue siendo igual. Y luego el segundo sumando, que va a ser el mismo sumatorio, j igual a 0 hasta k, de k sobre j por a elevado a k menos j, eso está igual que antes, por b elevado a j más 1, porque le ha añadido 1 al exponente de b, ya que hemos multiplicado en ese caso por b. Ahora vamos a escribir una obviedad. Tomamos el primer sumatorio y vamos a separar el primer caso, el caso de j igual a 0, del resto de casos
hasta el k. De tal modo que, como podéis observar, lo primero que he escrito ha sido k sobre 0. ¿Por qué? Porque para mí ahora j es igual a 0, a elevado a k más 1 menos j, y por tanto he puesto 0, por b elevado a 0, que era la j, ¿lo veis? Ese es el sumando para j igual a 0. Y a continuación he sumado el sumatorio desde j igual a 1, porque el j igual a 0 lo tengo escrito delante, y hasta acá del combinatorio k sobre j por a elevado a k más 1 menos j por b elevado a j. Lo mismo vamos a hacer con el segundo sumatorio. En ese caso lo que vamos a hacer es separarle el caso késimo, el último. De tal modo que va a quedar el sumatorio desde j igual a 0 hasta k menos 1 del combinatorio k sobre j por a elevado a k menos j por b elevado a j más 1. Como veis, ahí no ha cambiado nada. Lo único que pasa es que el sumatorio no va hasta k, sino que va hasta k menos 1. Y le he añadido un término más que no ha sido un añadido, que simplemente es que he desgajado el caso j igual a k del sumatorio. Y entonces pongo combinatorio k sobre k, ya que ahora ahí en ese caso la j es k, por a elevado a k menos j, que sería k menos k, por b elevado a k, que era la j, más 1. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que pasa con el primer sumando de esta ristra de 4 términos que tenemos para operar? Que k sobre 0 es lo mismo que k más 1 sobre 0. Y eso es lo que vamos a poner. Y en el último de los sumandos, k sobre k es lo mismo que k más 1 sobre k más 1. Como veis, no hemos cambiado absolutamente nada. Pero como todos estaréis pensando, lo que estoy haciendo es intentar introducir la fórmula que yo quiero comprobar. Y en la fórmula que yo quiero comprobar había un sumatorio desde j igual a 0 hasta k más 1, y los combinatorios iban desde k más 1 sobre 0 hasta k más 1 sobre k más 1. Con lo cual yo estoy aquí preparando, como quien dice, la jugada. De hecho, el primer sumando y el cuarto sumando son el primer elemento y el último de los elementos del sumatorio que nosotros necesitamos que aparezca. ¿Y qué pasa con el resto de sumandos del sumatorio que queremos que aparezca? Que van a salir de operar los dos sumatorios que tenemos ahí en segundo sumando y tercer sumando. Entonces ahora atento todo el mundo, porque en el tercer sumando, en el del sumatorio desde j igual a 0 hasta k menos 1, lo que vamos a hacer simplemente es modificar el contador, el j. El j, en vez de empezar desde 0, queremos que empiece desde 1, y entonces el extremo superior del sumatorio va a llegar hasta k. Es decir, estamos moviendo 1 al contador del sumatorio. Al hacer eso, cualquier elemento j que haya en ese sumatorio, vamos a tener que restarle 1. De tal modo que se va a quedar del siguiente modo. Sumatorio desde j igual a 1 hasta k. Como veis, el contador del sumatorio empieza ahora en 1 y termina en k. Siguen siendo el mismo número de elementos. Y todas las j que teníamos a lo largo de lo que es cada uno de los sumandos, le restamos 1. De tal modo que queda el combinatorio k sobre j menos 1 por a elevado a k menos paréntesis j menos 1 por b elevado a j más 1 menos 1. En ese último, si os fijáis, el menos 1 se lo he puesto al final, no al principio. ¿Cómo queda entonces la cosa? La cosa queda entonces que el tercer sumando queda con un b elevado a j, con un a elevado a k más 1 menos j y con el combinatorio k sobre j menos 1. Y con ello lo que hemos conseguido es que los dos sumatorios que tenemos ahora mismo en pantalla empiecen desde j igual a 1 y terminen hasta k, con los factores a elevado a k más 1 menos j y b elevado a j exactamente iguales. Por lo tanto, podríamos entonces sacar factor común. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos el primer y último elementos, que ya los tenemos perfectos para la fórmula que nosotros queremos encontrar, y los sumatorios que tenemos ahí tienen de factor común todos a elevado a k más 1 menos j por b elevado a j, con la variable contador desde j igual a 1 hasta k. Por lo tanto, sacamos factor común y se nos queda un único sumatorio desde j igual a 1 hasta k de lo que es la suma del combinatorio k sobre j más el combinatorio k sobre j menos 1, todo ello multiplicado por a elevado a k más 1 menos j por b elevado a j. Y por supuesto le sumamos el primer término y el último, es decir, el k más 1 sobre 0 por a elevado a k más 1 por b elevado a 0, y el último k más 1 sobre k más 1 por a elevado a 0 por b elevado a k más 1. Ahora apelo a lo que es la igualdad triangular en los números combinatorios, y es que k sobre j más k sobre j menos 1 es exactamente el combinatorio k más 1 sobre j. Y esto ya está prácticamente terminado, porque si observáis el primer término le tenemos. El resto de términos son exactamente
los que aparecen en ese sumatorio con el combinatorio k más 1 sobre j. Y el último de los términos lo tenemos también, lo teníamos hace tiempo. Toda esta expresión la podemos escribir del siguiente modo. Y esa es exactamente la fórmula que queríamos nosotros encontrar, con lo cual la hipótesis de inducción queda demostrada. Por lo tanto, siendo cierto el caso n igual a 1 y siendo también cierto que cada vez que tenemos cierto caso n igual a k, entonces el siguiente también es cierto, concluimos que a más b elevado a n siempre va a ser igual al sumatorio desde j igual a 0 hasta n del combinatorio n sobre j por a elevado a n menos j por b elevado a j con n cualquier natural que nosotros podamos y queramos poner en el exponente. Espero haber explicado bien lo que es la demostración por inducción del teorema del binomio, entender que la demostración por inducción se basa en tirar la primera ficha, es decir, probar el caso n igual a 1 y demostrar que si tiramos cualquier ficha, por ejemplo la ficha késima, entonces es seguro que la ficha k más 1, la siguiente, también caerá, también podremos demostrarla. Eso significa demostrar la hipótesis de inducción. Por lo tanto, si todas las fichas del dominó van a caer, ya que si tiramos la primera, lógicamente caerá la segunda por la hipótesis de inducción y así sucesivamente con todas, tenemos entonces demostrado el teorema para todos los naturales, para todas las fichas de dominó que nosotros colocásemos en vertical para intentar tirarlas todas de una sola vez, solo tirando la primera. Sigue visitándonos aquí en la web del Profe de Mates, me despido de ti, hasta un nuevo vídeo, un saludo.